Muy buenos días con todos los presentes. En nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, le doy la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual. Es un honor contar con la participación en este espacio académico que busca promover la reflexión crítica y el fortalecimiento de capacidades en torno a los temas claves para la gestión pública y la defensa de los derechos humanos fundamentales. Saludamos de manera especial a nuestro director, el cual les da la bienvenida, el doctor César Correa Zúñiga, cuya labor viene impulsando el desarrollo de iniciativas orientadas a la formación y especialización en justicia y derechos humanos, así como el programa Jueves de Integridad. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia y actualidad: la corrupción de género, impactos diferenciados y brechas estructurales, una problemática que nos invita a analizar cómo la corrupción nos afecta a todas las personas por igual, sino que reproduce desigualdades y profundiza brechas existentes, especialmente en perjuicio de las mujeres. Para ello, contamos con la destacada participación de nuestra ponente, Jessica Estrada, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos por compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Antes de dar inicio, es importante brindarles algunas indicaciones que son de suma ayuda. Respecto a la certificación, se informa que esta será otorgada a quienes permanezcan conectados al menos un 90% del tiempo total de la actividad y hayan ingresado con el correo electrónico del cual se hayan registrado al momento de su inscripción. Asimismo, la emisión del certificado está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia, la correspondiente aprobación administrativa y la generación formal de la resolución directoral, proceso que tiene un plazo de aproximado 20 días hábiles. Agradecemos nuevamente su participación e interés en estos espacios de formación y sin más preámbulos damos inicio a la conferencia y dejamos con ustedes a nuestra ponente. El día de hoy, como bien se mencionó, nuestra ponente Jessica Estrada es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 15 años de experiencia profesional en el sector público, la cooperación interinstitucional y el ámbito privado. Cuenta con una sólida especialización en gestión pública, igualdad de género, integridad pública, inclusión y derechos humanos, áreas en las que ha desarrollado una destacada trayectoria. A lo largo de su carrera, ha brindado asesoría técnica a diversas entidades del Estado y organismos internacionales, participando activamente en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a promover la inclusión social y la protección de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitaria, abordando temas vinculados a la integridad, a la ciudadanía y la prevención de la violencia de género, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones y enfoque ético y de derechos humanos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación muy amable y bienvenidos a todos y todas. A ver, ¿me dicen si se ve? Sí, ¿no? Se ve la cámara, perfecto. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Como señaló aquí mi colega, mi nombre es Jessica Estrada y estoy encantada de estar en estos momentos con ustedes, de poder reflexionar sobre un tema tan importante y tan vigente también, y cómo no, también discutible. Entonces, me gustaría que este sea un espacio donde podamos todos y todas participar. Siéntanse con la libertad de ir colocando sus preguntas, sus dudas y también, por favor, sus aportes, sus precisiones. Todos y todas siempre tenemos algo que poder aportar a partir de nuestra experiencia o también de los conocimientos o también dudas que han surgido en el marco de nuestras labores. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que hice, que me gustaría que nos invite, sobre todo, a la reflexión de lo que es la corrupción y el género, ¿no? Realmente agradezco muchísimo. Ahí me dicen si se ve, por favor. ¿Sí? ¿Se ve la presentación, Frecia? Discúlpame, Sí no se te logra ver, oigo. sí se logra ver. Perfecto, gracias. Entonces, les decía que este es un tema bien interesante
ya viene profundizándose hace varios años sobre el particular, pero es necesario todavía continuar con esos esfuerzos de análisis sobre todo, ¿no? Estamos trabajando muchísimo desde el Estado peruano, es un problema estructural vigente sobre el que hay un compromiso por parte de las autoridades, pero sobre todo de la ciudadanía, ¿no? Es una exigencia que se acabe con este grave problema público. Entonces, ahora quisiera conversar con ustedes sobre esta relación de la corrupción y el género. Me interesó muchísimo este aspecto de si la corrupción realmente impacta de manera diferenciada a las personas y si hay alguna relación con algunas brechas que son estructurales. En ese sentido, el objetivo del diálogo del día de hoy es poder reflexionar sobre cómo la corrupción impacta en nuestras vidas, ¿no? En las vidas de todas las personas. Y si de repente ese impacto es idéntico o de repente impacta en mayor medida en algunas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o viven una situación de desigualdad estructural. Asimismo, quisiera con ustedes reflexionar, aproximarnos un poco a entender y comprender la importancia de utilizar esta herramienta denominada enfoque de género, que hoy en día ha sido, ¿no?, modificada en la última modificatoria de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, donde se menciona que toda referencia al enfoque de género se da denominada el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Lo cierto es que las palabras importan, pero también importa el contenido. Y el contenido se mantiene y es importante que lo entendamos, lo comprendamos y lo implementemos. No solamente para el temas de corrupción, sino en general, porque es una herramienta valiosa. Y es también algo que me gustaría con ustedes compartir, ¿no? Cómo nos puede ayudar y sobre todo a mirar este problema de manera un poquito más precisa, ¿no? Identificando sobre todo algunas prácticas que hemos normalizado. Ya la corrupción en sí misma la hemos normalizado, pero todavía más hay algunas prácticas que no solamente constituyen actos de corrupción, sino también constituyen actos, ¿no?, que contribuyen a fortalecer la desigualdad y la violencia. Entonces sí me gustaría que podamos en esa medida mirar la importancia de esta herramienta. Entonces, para ello, me gustaría que empecemos, ¿no?, esta reflexión pensando en el impacto que tiene la corrupción en nuestras vidas, ¿no? Cuando nos mencionan la palabra corrupción, inmediatamente, posiblemente, no todas las personas, pero varias personas pensamos en dinero, ¿no? Lo primero es que decimos, oye, corrupción, tengo que pagar, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar? Entonces, sí, ciertamente es la forma como muchas veces hemos medido a nivel internacional y nacional, ¿no?, la magnitud del problema. Y de hecho, en el 2023, la Contraloría General de la República también hizo una mención bastante grave, ¿no?, visibilizando la gravedad del problema, indicando que el costo de la corrupción y de las inconductas funcionales, ¿no?, significaban 24.268 millones de soles. Y que eso, mirándolo o comparándolo con el presupuesto público, no era un 0,0001, sino significaba un 12,7%. Imagínense todo lo que se puede hacer con ese dinero para beca 18, hoy en día que hay todo yo diría, un problema, ¿no?, de cómo implementar, por ejemplo, el pago de los CAS, ¿no?, de sus derechos laborales también. Y la corrupción realmente nos golpea, nos pega, toca los bolsillos, pero no solamente eso, sino también tiene un impacto en los servicios, en la calidad de esos servicios. Entonces, reduce de alguna manera, ¿no?, ese dinero que tenemos para invertir, ¿no?, para atender los diferentes problemas públicos, finalmente los golpea generando que tengamos menos servicios o servicios con menos calidad. Significa también que estamos invirtiendo menos de manera adecuada y también, finalmente, no digo en la cadena, nos genera también a todas las personas menos oportunidades, ¿no?, para poder ejercer nuestros derechos, para poder acceder a estos servicios.
Esto lo sabemos todos, conocemos, ¿no? Nos hemos aproximado, lo vivimos, nos ha pasado también seguramente, y por eso es que todavía y se mantiene con mayor fuerza, ¿no? El poder atender ese problema público. Y hay diversas entidades, como por ejemplo Proética, súper comprometidas también para poder comprender y entender y visibilizar la problemática. Y aquí me parece interesante, justamente pensando en la magnitud y en el impacto de la corrupción, esta encuesta, que es muy valiosa, nos da muchos datos importantes y no nos quedemos en el dato, sino hay que ir más allá de ese dato, hay que analizarlo más. Por ejemplo, en la 13ª encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú del 2025, hicieron una pregunta muy interesante y resalto que se haya hecho esta distinción de qué dijeron, ¿no? Al menos esta de hombres y mujeres. También se puede hacer una distinción por edad, se puede, y seguramente lo han hecho también, una distinción si perteneces a un pueblo indígena o eres una persona con discapacidad. ¿Cuál es tu percepción? Porque de acuerdo a tu identidad, a tu situación de vulnerabilidad, tu percepción también, y tú sentirás que la corrupción te impacta de diferente manera. Aquí, por ejemplo, cuando se preguntó, ¿usted cree que la corrupción lo perjudica en su vida cotidiana o no? Una gran mayoría, un 87% dijo sí, 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 me perjudica en mi vida cotidiana. Y cuando miramos un poquito más ese 87% y lo dividimos, ¿qué dijeron los hombres? ¿Qué dijeron las mujeres? Observamos que en el caso de las mujeres, su percepción es que ¿no? La mayoría de estas mujeres, el 91% indicó, oye, sí perjudica mi vida cotidiana, ¿no? Ya 91, mientras que el 82% menos de ese promedio es lo que mencionan los hombres. Y ya cuando se pregunta un poco más todavía, ¿y cómo, no? ¿De qué forma crees que la corrupción perjudica tu vida cotidiana, no? Porque podemos también, oye, para mí puede ser, ¿no? Que no pueda comer ese día y para otros puede ser otras cosas. Entonces, también se hizo esas preguntas y lo que se respondió es que, por ejemplo, en un gran grueso, más de la mayoría indicó que perjudica su economía familiar. Imagínense, con lo que sobrevivimos en este país, nuestra economía familiar es lo más importante, no solamente mía, sino de todo mi entorno. Y también un 42% indicó que también reduce su confianza en el Estado. Y ese es el gran problema también, ¿no? Por eso la corrupción es un problema estructural, transversal, porque debilita la institucionalidad y debilita esa relación que debemos de tener el ciudadano, la ciudadana con el Estado. Reduce también las oportunidades y las de sus familiares, ¿no? De conseguir empleo. El derecho al empleo, al trabajo, algo tan importante, también es percibido y resaltado. Y así podemos ver que varios señalan cómo la corrupción perjudica su vida cotidiana. Entonces, sabemos, conocemos, hay, o yo diría, un gran interés, está agendado, pero es difícil, ¿no? Estamos intentando desde diversos espacios, tanto académicos como también desde la política pública, el poder atender de manera adecuada. De hecho, ahorita estamos en un proceso, ¿no? En el país de formulación, de actualización de la política, no contra la corrupción. Entonces, eso es muy importante. También ahí hay canales, espacios donde podemos nosotros, nosotras como ciudadanos, ciudadanas, docentes, también aportar. Pero si bien es cierto, sabemos que esto tiene un impacto no solamente económico, sino impacta en nuestra vida cotidiana, a la población en general. Por eso quise poner esta foto, ¿no? Que población, siempre escuchamos, ¿no? Tanta población, tal ámbito territorial, pero realmente la corrupción impacta de igual manera a todas esas personas, ¿no? De un determinado ámbito territorial, o cuando nos referimos a que la corrupción impacta a toda la población peruana, nos impacta de igual manera. Esta es una pregunta que es muy importante, no es menor. Y posiblemente la respuesta va a ser bastante sencilla. Sí, la corrupción afecta a todas las personas por igual. Ya vimos, ¿no? La encuesta nos dice que no necesariamente, para algunos impacta en su economía familiar, otros impacta en el acceso al trabajo. Vamos a ver que no necesariamente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué sí o por qué no la corrupción afecta a todas las personas por igual o de manera idéntica?
me gustaría saber, conocer, ¿no? Entiendo que somos varias las personas que estamos conectadas, ahí estoy mirando a ver si alguna se anima a participar, pero sí me gustaría que cada uno, si no se animan a participar por el chat, al menos pensemos, ¿no? ¿Cómo las afecta a ustedes y por qué? ¿No? ¿Cuál es esta relación? ¿Cuál es la justificación de que todas las personas, ¿no? La corrupción no las afecta de igual manera? Y un poco para entender, comprender, reflexionar un poco más, porque a veces, ¿no? Desde donde estamos parados, desde donde estamos paradas, nos es difícil, ¿no? Mirar lo que le sucede o le afecta a otras personas. Entonces, me pareció interesante que podamos poner un pequeño ejemplo. Antes, ¿no? A modo de respuesta, ¿no? Al menos mi hipótesis, creo, de varias personas, y vamos a ir a revisar también que en la normativa internacional y también nacional, ya se reconoce que la corrupción no impacta de manera uniforme a todas las personas, ¿no? Sus efectos dependen de la situación de desigualdad, de discriminación y de la simetría en las relaciones de poder en la que se encuentren las personas. Entonces, no nos afecta a todas las personas de igual manera y es importante ya. Uno puede decir, bueno, ya, sí, no nos afecta de igual manera, sigamos. No, no podemos seguir eh, desarrollando políticas públicas o adoptando medidas desconociendo ese mayor impacto en determinadas personas, porque si no nuestras medidas no van a ser efectivas. Y para eso, les decía, preparé un pequeño ejemplo que me gustaría que podamos también entrar. Es un ejemplo bastante sencillo, en realidad, que nos ha pasado posiblemente en algún momento para la comida o para otras cosas, pero es un ejemplo hipotético, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que 20 personas se sientan a la mesa, han sido invitadas a almorzar y en principio hay 20 platos de comida, un plato de comida para cada persona. Pero justamente debido a la corrupción, solo llegan 10 platos de comida a la mesa, ¿no? Y ahí vemos que se están llevando los otros platos. ¿Qué se hace? ¿No? Algunos dirán, bueno, ¿no? Llegaron 10 platos, dividimos el plato, ¿no? Que cada uno le llegue la mitad de plato y así todos y todas comemos. Parece una solución justa, una medida, ¿no? Frente a un problema que se puede adoptar. ¿Y eso será suficiente? Puede parecer una medida salomónica, sin embargo, es importante siempre y por eso vamos ahí, ya voy relacionando el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres denominado a nivel internacional enfoque de género. Esta herramienta nos va a permitir darnos cuenta que esa realidad que vivimos tenemos que analizarla con mayor detalle. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que no necesariamente todas las personas que se han visto afectadas en esta mesa, ¿no? Necesitan o se encuentran en la misma situación. Por ejemplo, es posible que algunas hayan llegado a este almuerzo ya desayunando y otras quizás no. Entonces, quien desayunó puede recibir mejor la mitad de un plato y posiblemente se quede con hambre, pero no con tanta hambre. Mientras que alguien que no almorzó, o peor, no almuerza hace algunos días, esta mitad de comida, cuando su expectativa era una y va a ser la mitad, lo va a afectar mucho más. Entonces, quienes ya habían comido antes o cuentan con más recursos, porque ya yo de repente puedo comer la mitad y tengo la plata, voy a saliendo de este almuerzo, voy a almorzar porque voy a comprar mi comida. Posiblemente sí, va a ser un impacto, pero no tan fuerte como para alguien que de repente no ha desayunado o su comida, ¿no? De esa semana depende de este alimento. Y esto es un ejemplo sencillo, quizás muy, no sé, muy sencillo, ¿no? Muy simple de entender, pero es importante que entonces comprendamos que no todas las personas partimos desde el mismo eh, punto, ¿no? Muchas veces nuestra situación nos posiciona frente a otros problemas públicos en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, la corrupción, en este caso, este problema público,
no solo reduce, como podemos ver acá, ¿no? Recursos, afecta estos recursos, sino también afecta a quienes ya se encontraban en una situación de desventaja. Esto es algo importante porque entonces mis medidas que yo tome para prevenir y, cómo no, también para solucionar el problema no pueden ser idénticas. Tienen que considerar esa diferencia y esa desigualdad. Este es un primer punto que me gustaría ir dejando, ¿no? Claro, porque también, ¿no? Lamentablemente, y bueno, es parte de la vida, ¿no? Tenemos muchas veces confusiones de lo que es igual, lo que es idéntico, lo que es diferente, pero vamos reflexionando, que esta es un poco la idea de este espacio, ¿no? Ir reflexionando de que la corrupción impacta en todas las personas, pero las personas no enfrentan la corrupción desde condiciones equivalentes. Y por eso puse también, ¿no? Esta imagen, intenté, ¿no? Ponerla en términos de imagen, porque las personas no nos encontramos en la misma línea. Algunos están muy atrás, ya casi de manera simbólica, en el hoyo, y un acto de corrupción las va a llevar todavía a una mayor indefensión. Y lamentablemente estas desigualdades no son casos aislados, se tratan de desigualdades estructurales. Por eso es tan importante de conocerlas, mirarlas, cuáles son esas desigualdades estructurales, ¿no? Porque estas desigualdades estructurales y las relaciones de poder también, que muchas veces son obviamente asimétricas, determinan quién puede acceder efectivamente a estos servicios, ¿no? Y a estas decisiones, también quién puede reclamar, quién tiene los recursos para poder reclamar este tipo de afectación. ¿No? ¿Quién tiene internet para poder poner tu denuncia online? Eh, de repente soy una persona que no conozco, ¿no? Y hoy en día la brecha digital cada vez se va a hacer más amplia, ¿no? Con mayor razón, de repente no sé ni siquiera cómo acceder, cómo buscar, dónde encontrar. Ya ahí nos vamos dando cuenta que hay una desigualdad. Además, ¿quién queda expuesto mayormente a estas situaciones también de abuso? Esos son aspectos que tenemos que ir pensando, reflexionando, que yo sé que ya lo están haciendo y todavía hay que profundizar más en las entidades donde trabajamos, si que trabajamos para el Estado o también en las empresas y también, como no, en la parte académica, ¿no? Ahí invito a todos los estudiantes, tanto de posgrado como de pregrado, a investigar, a profundizar ese análisis. El impacto de la corrupción, entonces, es mayor en quienes ya enfrentan situaciones de vulnerabilidad o desigualdad estructural. Esto es muy importante y quería como mencionar este aspecto porque esta hipótesis, que en realidad ya no es hipótesis, ya está demostrado, como les digo, a nivel internacional, ¿no? Hay muchas decisiones también internacionales que ya han mencionado la necesidad de que los estados, en el marco de sus obligaciones asumidas en esta materia, empiecen a analizar la corrupción desde los diversos enfoques transversales, no solamente el de género, el de interculturalidad, también discapacidad. Es importante entonces que identifiquemos bien esta asociación entre corrupción, poder, desigualdad, discriminación estructural y también llamar a las situaciones por su nombre, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es un hecho aislado, es un caso. No, ese caso no es un caso aislado. Es parte de una situación mucho más compleja que es importante de reconocer y trabajar de manera articulada, como más o menos lo voy a plantear como recomendación más al final de esta ponencia. Entonces, aquí es importante, ¿no? Poder ir visibilizando qué es lo que estamos entendiendo por corrupción y entonces cómo se relaciona la corrupción con la desigualdad y con la discriminación. Ya todos conocemos, sabemos, también aquí conversando con los colegas, me decían que han estado, ¿no? Cada año, la verdad es que el trabajo que realizan es muy bueno, ¿no? Es de manera progresiva la implementación de estos temas para ir reflexionando, profundizando poco a poco. Sé que ya tuvieron una aproximación de lo que es la corrupción, pero siempre es importante, ¿no? Recordar, ¿no? Estos elementos, esos aspectos de lo que llamamos corrupción, ¿no? ¿Qué implica? Porque en esas definiciones es que podemos también atender y entender, comprender la situación y adoptar mejores medidas.
Si entendemos que la corrupción implica ese mal uso del poder, ¿no? Porque todos tenemos poder, pero el poder también va a ser mayor o menor dependiendo dónde estemos, y también las exigencias, ¿no? Van a ser también diferentes cuando se trata del ámbito público o privado. Si yo hago un mal uso de ese poder para, ¿no?, obtener un beneficio indebido o una ventaja, yo ya estoy en el ámbito de lo que sería la corrupción, ¿no? Y cuando hablamos de obtener este beneficio indebido por mucho tiempo, y porque lo vemos, porque lo miramos, las noticias nos lo plantean, siempre está muy asociado el beneficio a lo económico. Pero también, ¿no?, se menciona que el beneficio puede ser no económico. Y es ese aspecto en el que muchas veces lo hemos invisibilizado, nos es difícil, ¿no? Oye, ¿cómo no económico? Un beneficio no económico es muy subjetivo. A veces pensamos, ¿no? Lo económico ya tú sabes que son 10 soles, 100 soles, 1000 soles, un millón, ¿no? Pero en cambio, el no económico, ¿cómo me doy cuenta? Entonces, por eso es tan importante analizar la problemática desde los diferentes enfoques, que vamos a ir a eso. Entonces, también puedes obtener una ventaja, también de manera directa o indirecta por parte de un agente público, privado, ciudadano. Entonces, ya sabemos que también, ¿no?, es la corrupción, ¿no?, vulnera, ¿no?, vulnera principios y deberes éticos, normas y, cómo no, derechos fundamentales también. Algunos elementos característicos de la corrupción, que seguramente ustedes ya conocen también, pero que quería resaltar porque sobre eso es que vamos a todavía profundizar un poco más esta relación entre corrupción, desigualdad y también poder, es la que menciona la Secretaría de Integridad Pública, ¿no? Menciona que algunos elementos característicos de la corrupción es justamente este uso indebido del poder o el mal uso de una situación privilegiada. Cuando uno está en el Estado, tú no solamente es un trabajo el que ejerces como servidor o servidora pública, sino tu orientación de ese trabajo es hacia el interés general, no el interés particular. Y yo no puedo hacer un mal uso de esta posición que yo tengo de información, brindando un servicio para un interés particular, de manera indebida, ¿no? Y la generación, por ejemplo, también de una relación de poder negociada entre dos o más partes, ¿no? Puede también, ¿no? Puede también, es un elemento importante cuando hablamos de corrupción. La búsqueda de beneficios irregulares, ¿no? Estos beneficios, decíamos, no necesariamente son económicos. Pueden también ser no económicos, como la influencia, el poder político, una atención privilegiada, también es materia, ¿no? Son elementos característicos de la corrupción y que están íntimamente relacionados con lo que vamos a ver, que es la discriminación y la desigualdad. Y finalmente, un elemento también característico de la corrupción es el perjuicio de uno a costa del beneficio de otros, ¿no? Lo cual también define a la corrupción como un abuso que va en contra de los principios esenciales de la justicia, la equidad, la imparcialidad en la administración pública. Esto es muy importante. Aquí, disculpen, me estoy viendo justo el chat, porque como les decía, ¿no? Me gustaría también escucharlos. Justo Oscar dice, ¿no? Supongo que es porque hay personas más vulnerables que otras. Esto es muy importante, ¿no? Porque la palabra vulnerabilidad, sobre la que vamos a regresar, también es una palabra que a veces está, es bien utilizada, pero en otros casos reviste, ¿no?, una mirada también a veces estereotipada, que es importante mirarla también nosotros para no incurrir en ella. Acá, por ejemplo, también otra colega dice, no, no afecta a todos porque todas las personas tienen valores, unos menos y otros, y también viene de la familia. Otros dicen que afectan a todos, pero en mayor medida a las mujeres, las madres solteras, trabajadoras, estudiantes de niveles más bajos. La pregunta siempre, ¿no? Eso es lo que vemos a simple vista y como personas que estamos interesadas en atender esta problemática, tenemos que preguntarnos siempre por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Es un destino fatal? Uy, qué pena, ¿no? Fue así, ¿no? Es que eso le pasa a ellas o a este grupo de personas.
¿Cuáles son las razones? Y esto es lo que quisiera que sigamos profundizando, ¿no? Mira, por ejemplo, acá Cecilia nos dice, ¿no? La corrupción sí afecta a todos, directa e indirectamente. Yo lo he vivido en la inseguridad, por ejemplo, y en accidentes también, porque hay gente que tiene sus licencias de conducir de manera corrupta y luego han afectado en accidentes a terceros. Miren, qué excelente ejemplo, ¿no? La corrupción nos encuentra, ¿no? Sus efectos nos encuentran. En el día a día nos van encontrando. Y nuevamente, nos encuentran de idéntica manera que a otras personas o otras personas son impactadas todavía con mucho, o sea, de mayor manera o de manera mucho más inmediata. Hay que preguntarnos, ¿no? Este tipo de preguntas para nuevamente atenderlas de manera adecuada. Entonces vamos a seguir porque mi idea de hablar de lo que es la corrupción, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Es evidenciar que dentro de la misma definición ya tenemos algunos elementos que nos van indicando que es importante analizarla y revisarla y que tienen una relación muy directa con la desigualdad. Todos sabemos que la corrupción es un problema público estructural y que nace de prácticas que han sido normalizadas por mucho tiempo, pero también sabemos que se debe todavía a que nuestra capacidad preventiva sigue, no todavía está, viene en proceso de fortalecimiento en nuestras instituciones. A veces, de repente, y son críticas positivas, ¿no? Tenemos, y yo como abogada les puedo decir, a veces nos centramos mucho en la parte normativa, pero las normas, algo que ya después de tantos años, ¿no? Creo que, y todos lo sentimos también seguramente, las normas no crean la realidad. Entonces, son la base, es importante, pero también es importante la acción. Y ese salto, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Esa es la capacidad justamente preventiva. Hay muchas prácticas, ¿no? Que toleran, muchas veces, ¿no? Toleran y se expresan también en abuso, en discriminación o en violencia. Estas prácticas de corrupción, el hecho de que yo abuse de este poder, ¿no? Que tengo, también genera abuso, discriminación o violencia. Y vamos a ver que de manera específica a diferentes grupos, entre ellos las mujeres, ¿no? Y vamos a preguntarnos por qué. También, ¿no? Ya estamos más o menos, yo diría, la literatura a nivel internacional y nacional ya nos va evidenciando que la corrupción tiene un impacto grave en los derechos fundamentales de todas las personas y también afecta de manera diferenciada y en mayor medida a determinado grupo de personas, mujeres, pueblos indígenas, migrantes, entre otros grupos que han sido históricamente discriminados. Y aquí ya empieza, ¿no? A mirar por qué estas personas, ¿no? O no todas las mujeres serán, ¿no? También algunas de estas mujeres, las mujeres en su diversidad, ¿no? Veremos que han sido históricamente discriminadas. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona? ¿Dónde está esta relación? La corrupción, entendiéndola, como lo dijimos al inicio, como ese uso indebido del poder para obtener un beneficio, no se produce de manera aislada, ¿no? No es que de pronto, ¿no? Y eso a veces pasa, ¿no? Oye, esto nunca pasó, ¿no? Siempre decimos cuando de pronto descubrimos en nuestras entidades una situación de corrupción, ¿no? De un uso indebido del poder para obtener un beneficio, decimos, no, esto es algo aislado, es una cosa que nunca pasa. No, responde a determinados contextos. Y uno de ellos, principalmente, a cuando existen relaciones de dependencia, cuando hay una amplia discrecionalidad y poco control, y cuando hay asimetrías de poder también. Entonces, y esos elementos, ¿no? Son propios también de contextos de desigualdad y de discriminación estructural. Y por eso, ¿no? Vamos a mirar, ¿no? Y me parecía muy gráfico, voy a regresar a esta foto, la verdad es que me parece interesante, que las personas vivimos y ejercemos nuestros derechos no en las mismas condiciones, lamentablemente todavía, ¿no? Es un problema que viene siendo atendido, el eliminar esas brechas, y por eso el impacto de la corrupción, ¿no? Es mayor,
¿no? Y un poco intenté identificarlo con esta foto para que lo miremos, ¿no? No es algo aislado. Y para esto es importante, como les decía, entender, oye, ¿de dónde viene esta desigualdad? Sí, pues no todos te podemos ejercer nuestros derechos plenamente, pero ¿acaso es estructural, no? Es estructural para algunas personas y aquí me parece muy importante, y sobre todo quienes trabajamos el tema de corrupción e integridad pública, que manejemos también otras políticas públicas, como por ejemplo la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Que es una política además que se aprobó en el 2019, que lo interesante de las políticas, además de los servicios que pueden brindar, es cómo identifican los problemas públicos que va a atender esa política. Y aquí, en esta política nacional, la de igualdad de género menciona que el problema público que va a atender es esta discriminación estructural que existe contra las mujeres, ¿no? Oye, discriminación estructural suena muy fuerte, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo que una discriminación estructural? Sí, esto es un trabajo, ¿no? Y esto responde a una evaluación, a una mirada, sobre todo entender y comprender que la situación de desigualdad y exclusión que hasta hoy en día viven muchas mujeres se debe justamente a esta situación, ¿no? A estas actitudes, a esta distinción, a esta exclusión por razones de género, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y de aquí citamos a la CEDAW, que toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto, por resultado, menoscabar o anular ese reconocimiento, goce o ejercicio de derechos por la mujer, ¿no? Estamos nosotros frente, ¿no? Entonces a un acto de discriminación. Y se dice que es estructural porque está arraigada profundamente. No es un acto aislado, sino responde a causas que son también causas que son difíciles también de atender. No son fáciles, al igual que la corrupción, ¿no? Está arraigada en actitudes tradicionales, en prácticas también institucionales y la sociedad en su conjunto también, ¿no? Todavía viene en este proceso de reflexión, de entender y comprender de que también causamos, ¿no? De alguna manera, este grave problema público. Y además, la violencia es una forma de discriminación estructural también. No es una violencia aislada, sino es parte de este problema público. Y aquí la política hace una mención muy importante que las invito a revisar porque nos permite, al momento de hacer nuestras matrices de gestión de riesgos, nos da elementos también. ¿Qué es lo que menciona? Dice que las causas que produce este problema público, las normas y una cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Es decir, un desequilibrio, una simetría de poder. También otra causa es este patrón sociocultural discriminatorio que privilegia todavía hoy en día lo que considera la sociedad masculino y lo que considera la sociedad versus lo que considera como femenino. Hay una asignación, además, también desigual todavía hoy en día de roles, ¿no? Y esto se reproduce no solamente en las casas, se reproducen todavía en el ámbito laboral, constantemente, ¿no? Y cuando me refiero al ámbito laboral, me refiero a, al trabajo que realizamos, hasta muchas veces, ustedes habrán visto, hasta para las ponencias, ¿no? ¿Quién va a hablar de estos temas? ¿No? Si es un tema que consideramos es un tema vinculado a las mujeres, se lo asignamos a la mujer. No estamos pensando muchas veces en la meritocracia o en las personas que conocen más allá del sexo o el género que tengan. Y otra causa que yo creo que es fundamental y que es clave que tengamos y que está íntimamente vinculado con la integridad pública es la reproducción de estereotipos de género. Entonces, estas causas son las que generan esta discriminación estructural que sufre las mujeres. Las mujeres, cuando hablamos de las mujeres, no estamos hablando, y si hablamos de número de personas, somos hoy en día, ¿no? Más del 50% de personas en el país, las mujeres.
Entonces, no estamos hablando de un grupo menor, ¿no? Obviamente, las mujeres no somos un todo idéntico también, ¿no? Estamos y nos posicionamos también y estamos en una posición de mayor o menor desventaja, dependiendo muchas veces de si somos mujeres con discapacidad, indígenas, afroperuanas, si somos de repente quechohablantes, en fin, ¿no? Y dónde vivimos, si somos analfabetas, todo ello, ¿no? Vamos a ver que también influye, ¿no? Pero lo cierto es que sobre ellas, justamente por estas causas que las afecta a todas, es que existe este problema estructural. Cuando hablamos de estereotipos de género, y creo que es importante que vayamos comprendiendo y entendiendo también que esta causa, ¿no? La podemos también atender desde el trabajo que realizamos y que la vemos de manera cotidiana. Justamente es una de las prácticas más invisibilizadas y normalizadas, ¿no? Los estereotipos de género, porque muchas veces decimos, oye, estereotipos de género, ¿qué es esto? ¿No? Y en realidad es algo bastante sencillo y lo podemos también identificar en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo son las mujeres y cómo son los hombres? ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo son los hombres? ¿Alguno que se anime? ¿O alguna? Sí, Jorge, por ejemplo, que me gustaría que tú me digas, ¿cómo? ¿Cómo son las mujeres y cómo son los hombres? Para poder ampliar a partir justamente de la experiencia. ¿Alguno, alguna? Bueno, de repente no sabemos, uy, voy a decir algo incorrecto. No se preocupen, vivimos, ¿no? Todos y todas equivocándonos y eso es importante también, ¿no? Aprender también, ¿no? Y de repente yo no me di cuenta y ahora me doy cuenta por esta u otras reflexiones que he escuchado en mi vida y, oye, que estaba haciendo y que estaba incurriendo justamente en estereotipos de género, no solamente en mi percepción de la realidad, sino en mis decisiones, que ese es el gran problema que cuando hacemos, por ejemplo, yo he planteado esta pregunta en varios espacios y algunos me dicen, ¿no? ¿Cómo son las mujeres? Las mujeres son, ¿no? Ya no me dicen débiles, no, me dicen, son fuertes, son carismáticas, trabajan mucho, ¿no? Intentando, ¿no? También decir, wow, las mujeres. Y algunos también me dicen, no, los hombres también son tiernos, son buenos. Ya. Esas respuestas son justamente generalizaciones. Los estereotipos pasan por generalizar. ¿No? Yo puedo haber tenido experiencias donde muchas mujeres o pocas mujeres se portan de esa manera, pero yo desde el momento en que digo que son así, ya voy a incurrir posiblemente en estereotipos de género, porque son creencias o ideas preconcebidas sobre cómo es que deben de ser las mujeres y cómo deben de ser los hombres, ¿no? Y muchas veces para ser considerados apropiados. Yo recuerdo no voy a decir el nombre de mi colega, ¿no? Pero asumió una jefatura y llegó a la oficina, ¿no? Y dijo algo así como que, uy, se ve que aquí no hay mujeres. ¿Por qué creen que dijo esa expresión? Porque él observó que la oficina estaba desordenada. Miren, ¿ah? En una expresión. Entonces, y algunos, sí, pues no, oye, acá hay más mujeres, y de verdad no entiendo por qué está desordenado. ¿Qué hay tras esa opinión, ¿no? Que parece una opinión, ¿no? Cada quien tiene su opinión, no, las opiniones cada quien las tiene, pero las opiniones tienen también un impacto, dañan y contribuyen justamente a que exista esta discriminación estructural. No por ser mujer voy a ser ordenada o yo debo de ser ordenada. Por ser persona, quizás, ¿no? Porque trabajo en un ámbito, en un espacio y tengo que guardar un orden. Pero el tener este tipo de pensamientos, ya que está tan enraizado en mi cabeza, hace que yo, al momento de tomar decisiones, tome decisiones
que son injustas también, que posiblemente no configuran actos de corrupción, tendrán que existir otros elementos adicionales, pero sí comportamientos que afectan la integridad pública. Y que ya sabemos que con un elemento más estamos frente a un acto de corrupción. Entonces, es importante que comprendamos y entendamos estas causas, ¿no? Las podemos saber, las podemos paporretear, pero es importante entenderlas y ver cómo se producen y reproducen en el ámbito en el que estamos trabajando, por ejemplo, en el ámbito laboral. Y cómo yo puedo tomar medidas para que eso no se reproduzca. Y ahí yo les dejo la duda. ¿Qué podríamos haber hecho con el jefe? ¿Empezar un procedimiento, una denuncia? ¿O qué podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones? ¿Para qué? Para que no se reproduzcan estereotipos de género que generan discriminación estructural y que afectan la integridad pública. Esa relación es muy importante de tomarla en consideración, porque no necesariamente se está visibilizando al momento de gestionar los riesgos que afectan la integridad pública. Y aquí, ¿no? Tengo un pequeño video, yo no sé si no queda un poco de tiempo, pero sí es un video bien chiquito en realidad que me gustaría compartir con ustedes nuevamente para la reflexión, porque así como esta situación, hay muchas situaciones que nos generan y nos ponen en una situación de vulnerabilidad, no por ser mujer, no por ser débil, nacer débil, sino justamente son esas causas las que generan esa desigualdad y discriminación estructural. Voy a ver si puedo compartir con ustedes el video. Y sí, creo que sí, aquí está. Dame un minutito. Así, aquí está. Porque creo que, y bueno, para que también lo puedan compartir con otros colegas, que creo que eso es lo más importante, ¿no? A ver, acá. Y ya. Perfecto. Ay. ¿Por qué esto no? Esto no. ¿Se escucha? No. Seguramente has vivido una situación como esta. Estás en una reunión de trabajo en la que participan hombres y mujeres. Todas y todos esperan a que se instale el equipo multimedia y de pronto el jefe dice: mientras traen el equipo, podríamos servirnos un cafecito. Y entonces una mujer empieza a preparar el café para servirlo. Luego ingresa la secretaria con el equipo multimedia para instalarlo. Pero el jefe dice: Luis, mejor instala tú el proyector para que no falle nada. Bienvenidos a esta reunión de trabajo. Nos acompañan Luis Olivares, Eduardo González, Claudita, Álvaro Ramírez, nuestra querida Milagritos, Felipe Martínez, Rosita y Teresita. Bueno, comencemos anotando las conclusiones de la reunión anterior. Claudita, ayúdanos, tú tienes buena letra. Conclusión 1. Debemos desarrollar una comunicación horizontal. Conclusión 2. Administrar los recursos con mayor eficiencia. Conclusión 3. Excelente reunión. Muchas gracias por participar. Llamaré para que preparen el acta. Un segundo. Creo que faltaría revisar... Disculpa, Teresita, pero estamos con el tiempo ajustado. Marujita, ya terminamos. Por favor, que venga la nueva secretaria que contrataste para que redacte el acta de la reunión. Disculpe, señor, pero la reunión ya acabó. Solo estamos esperando a la secretaria para el acta. Disculpe, yo soy el nuevo secretario. Sí, de verdad soy yo.
firmemos el acta. Primero las damas, por supuesto. Rosita, ordénate la sala, por favor, para la siguiente reunión. ¿Qué ves en esta situación? ¿La has vivido alguna vez? ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Qué dicen? ¿Ustedes han vivido esa situación? ¿Se relaciona con la corrupción, con la integridad pública? ¿Qué opinan? Aquí de pasada voy a ir, ya, acá está. Algunos ya mencionan, ¿no? Machismo puro y duro. Esas conductas, ¿no? Justamente el machismo, los estereotipos de género, que afectan tanto a hombres como a mujeres, son las causas de esta discriminación estructural que existe. En este caso, contra las mujeres, vamos a hablar de otras causas también. Aquí, discúlpeme, difícil a veces ver al mismo tiempo los comentarios, pero voy a intentar mirarlos de cuando en vez. Y les decía yo que esto quería mirar por lo siguiente. ¿Dónde, no, se expresan estas desigualdades? Ya hemos visto que se expresan, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? En lo cotidiano, lo vemos, lo miramos, lo normalizamos, es más, lo suavizamos, decimos, bueno, no, es que él es así o ella es así, porque ojo, estereotipos lo tienen hombres, lo tienen mujeres, lo tienen las personas. Pero no tomamos acción sobre ellas. Cuando esas causas, como digo, contribuyen justamente a esta discriminación y desigualdad estructural que existe. ¿Y cómo se expresa esta desigualdad? La discriminación, ¿no?, contra las mujeres se manifiesta en distintos ámbitos, laboral, en la vida social, económica, y lo podemos ver también, infelizmente, ¿no? Cada año se publica, ustedes lo habrán visto, espero que lo vean también y que sobre todo visibilicen todavía esta problemática que está íntimamente relacionada también con la integridad pública, y es la desigualdad que existe todavía hoy en día entre hombres y mujeres. Hay avances muy importantes, muy interesantes, pero todavía hay una brecha que se tiene que atender y que se atiende no de espaldas a las causas. Se tienen que atender las causas para realmente generar un impacto que sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, ¿no?, en materia de la actividad, la tasa de actividad, ¿no?, en materia laboral, ¿no? En el año 2024, la tasa de actividad de los hombres fue de 78,2% y de las mujeres se situó en el 61,6%. Aquí hay una brecha no de 0,0001, sino de 16,6 puntos porcentuales. Algunos preguntarán, ¿se busca que entonces no exista ningún tipo de brecha, que no haya, que todos los dos estemos a la par? Se busca que las personas no tengan obstáculos para ejercer sus derechos. Lamentablemente, estas causas, al estar todavía presentes en la vida cotidiana de todas las personas, contribuye a generar estas desigualdades, ¿no?, de género. Otro aspecto que todavía se puede ver, ¿no?, y se expresa justamente en la data está ahí y hay que mirar más allá de la data, es como, por ejemplo, en las mujeres todavía hoy en día, ¿no?, persiste la brecha salarial. Ganan en promedio 24,0% menos que sus pares masculinos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué existe esta disparidad? Algunos dirán, no, pero es que trabajan en otras cosas. Sí, obviamente cada persona trabaja en diferentes aspectos, pero también se ha demostrado que trabajando en el mismo espacio, ejerciendo las mismas funciones, no necesariamente ganan lo mismo. Y para yo corroborar, saber qué tengo que hacer, tengo que analizar cómo estamos distribuyendo, en este caso, en mi entidad,
¿no? El sueldo. ¿Existe o no existe una disparidad frente a al igual trabajo que se realiza? Hay algo ahí que no está funcionando bien, es un análisis que tenemos que tomar porque posiblemente, y esto pasa por una decisión, ¿no? Yo aumento o le asciendo a una persona no de manera correcta, sino a cambio de un beneficio, ¿no? Ejerzo mi poder para darle un beneficio que no es el adecuado. Esta discriminación también se ve expresada en cómo yo uso mi tiempo libre, ¿no? Muchas veces pensamos, todos tenemos el mismo tiempo libre y no necesariamente. Todavía hoy en día el trabajo no remunerado recae y en el hogar de manera específica, que es también un trabajo, recae mucho más en las mujeres que en los hombres. Y otro tema que está íntimamente relacionado es el tema de la violencia. Como les decía, la violencia es una forma de discriminación también hacia las mujeres. Y en materia de violencia, ¿cómo estamos? El Ministerio de la Mujer, en sus estadísticas, ¿no? En el programa Warmiñán, ha señalado que de enero a diciembre del 2025 han atendido cerca de 169.536 casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, de los cuales, ¿no? El 83,6% corresponden a mujeres, ¿no? A mujeres que han sido víctimas, mientras que el 16,4%, ¿no? Han identificado que son los hombres las víctimas. Aquí también es nuevamente importante entender que no se trata de hechos aislados. Corresponde a una situación estructural que hay que evaluar, que hay que tomar en consideración y que hay que atender también de la mano con la política anticorrupción, ¿no? No puede ser políticas que van separadas. Tiene que haber un alineamiento y una mirada integral. Y por ahí van las recomendaciones que vamos a plantear. Entonces, ¿qué ocurre cuando la corrupción opera en contextos de desigualdad o discriminación estructural? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se mantiene la desigualdad? No pasa nada, no hay un impacto, ¿no? A las personas, a todas, o se profundiza la desigualdad. Estas son preguntas que también tenemos que realizarnos en nuestras entidades cuando nosotros atendemos y priorizamos qué riesgos vamos a gestionar cada año. Porque la corrupción no se produce en ámbitos donde no hay desigualdad. Lamentablemente en nuestro país todavía vivimos en un contexto de desigualdad y de discriminación estructural que no podemos desconocer para atender de manera efectiva la corrupción. Y aquí algunos ejemplos, porque las brechas no solo se mantienen, ¿no? La desigualdad no solamente se mantiene, sino se profundiza. Aquí un ejemplo, en el servicio de educación. Ustedes han visto seguramente muchos casos, y ojo, parece que fueran pocos, pero son de repente pocos en términos de denuncia. ¿Por qué? Porque los hemos nuevamente normalizado, porque no tenemos las mismas herramientas ni el mismo poder para acceder a esas herramientas y poder hacer las denuncias. Y cuando muchas personas, en este caso las mujeres, ¿no? Muchas mujeres denuncian, estas son maltratadas, ¿no? No solamente maltratadas ellas por quienes reciben la denuncia, sino también no hay un buen tratamiento, porque hay un desconocimiento por parte de quienes reciben estas denuncias, no saben qué hacer, no soy yo, es tal, ay, no sé. Y esto, nuevamente, no es ajeno, no es que, ay, es que no, yo no me capacité. Tienes que capacitarte para poder atender este problema público que es estructural. Acá, este ejemplo les decía del servicio de educación, que no es la primera vez. Sabemos que muchas niñas y niños en situación de vulnerabilidad son víctimas también por docentes que a cambio, ¿no? Justamente de un beneficio, en este caso una nota, ¿no? La estudiante pedía que le den otra evaluación, que no tenía ahí sus argumentos de, oye, necesito que realmente me den otra evaluación. ¿Qué le propuso en este caso el docente? Ir a un hotel y mantener relaciones sexuales para poder darle otra evaluación. Y esto no es un hecho aislado, no.
se da, se repite y sale de cuando en vez en diferentes periódicos, ¿no? Pero sí, y esto no son hechos aislados, responden a un contexto de discriminación estructural, de violencia estructural que existe hoy en día. Otro ejemplo de este año. Ustedes lo habrán visto de repente, ¿no? Detienen a policía por solicitar favores, yo la verdad es que no lo llamaría favores, una conducta sexual, ¿no? Se denomina así en la normativa, pero debería cambiarse a conducta sexual, y dinero a cambio de retirar una denuncia, ¿no? Al parecer la persona, ¿no? Había denunciado a su pareja y le dice, no quiero retirar la denuncia. En vez de orientarla, decirle que la violencia es un problema público, no es un problema privado, no. Aprovechando su cargo, su poder, ¿no? El poco, mucho poder que tiene, iba además a realizar en principio, ¿no? Le estaba ofreciendo realizar algo que no debía realizar y a cambio de una conducta sexual y dinero. Esto, nuevamente, no es un señor, no es un agente de la policía único. Esto responde a un contexto en el que vivimos todos y todas, donde hemos normalizado ese tipo de violencia, donde hemos cosificado también a las mujeres. Y aquí, ¿no? Siguiendo con ese punto. ¿Cómo analizamos estos casos? ¿Cómo usted, profesora, llega, o Jessica, tú llegas a estas ideas, u otros llegan a estas ideas, ¿no? No es que uno llegue y analice así en la nada. Por eso hay herramientas. Hay herramientas muy importantes que es importante que las podamos utilizar en el marco de la lucha contra la corrupción. Y ese es el enfoque de género, hoy en día denominado enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Es importante, ¿no?, que sepamos que lo que se ha cambiado es simplemente, ¿no?, ya no digas esto, di lo otro. El contenido sigue siendo el mismo. Este enfoque es una herramienta de análisis. Y yo creo que esta foto, ¿no?, de los lentes, al menos a mí me sirve muchísimo. No sé cuántos de ustedes tengan lentes o no, pero yo sin lentes no veo. Y muchas veces vamos así atendiendo los problemas públicos, sin lentes. Necesitando los lentes, no usamos los lentes. Y esto es la herramienta del enfoque de género o enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Son lentes que te permiten ver mejor esa realidad, entender mejor las causas de esa situación de vulnerabilidad. No eres vulnerable porque eres chiquito, chiquita, niño, niña, porque eres débil. No. Estás en esa situación porque hay un problema público que está causado por lo que decíamos, estereotipos de género, asimetrías de poder, y es importante que lo comprendamos. Y eso nos ayuda, esta herramienta. Y nos permite, por eso, miren, dentro de los lentes, a mirar que no toda la población es verde, que hay diferentes colores, tamaños, situaciones, situación de desigualdad, de discriminación, de vulnerabilidad. Es una herramienta entonces que nos permite analizar la realidad, identificando cuáles son los roles y las tareas que realizan en ese ámbito territorial mayormente los hombres, las mujeres, en su diversidad. Ojo, porque somos diversos, ¿no? Y en una sociedad determinada. Y también nos permite ver, oye, ¿cuáles son las asimetrías de poder, ¿no?, que tienen estas personas? ¿Cuáles son sus relaciones de poder? ¿Cuáles son sus inequidades? ¿Qué es lo que está, cómo viven? Es por eso tan importante una herramienta de análisis como la del enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Permite analizar cómo estas desigualdades influyen en la forma en que se manifiesta también la corrupción y sus efectos, ¿no? Sin el enfoque, estas situaciones muchas veces se ven como casos aislados, ¿no? Podemos decir, no, pero es que este es un caso, pues en 1.000.000, ¿no? La policía, este es un caso en 1.000.000. No, no es un caso en 1.000.000, no es un caso aislado, responde a un problema estructural que también tenemos que considerar para poder atender efectivamente la lucha contra la corrupción. Entonces, el enfoque, ¿no?, aplicado a los casos de corrupción, ¿no?, y a la afectación de la integridad pública, permite analizar, ¿no?, cómo las desigualdades estructurales y las relaciones de poder influyen en la forma como se manifiesta esta corrupción. También te permite nuevamente entender que no son casos aislados y que es un problema estructural.
Esta herramienta, entonces, ¿no? Nos permite conocer la realidad, identificar las desigualdades, analizar y también desnaturalizar las características y roles que una sociedad asigna a hombres y mujeres, explicar también cuáles son las causas y las consecuencias de esas desigualdades, porque no basta con decir, ah, sí, sufrimos desigualdad, no, pero ¿qué es lo que la produce y cuál es el efecto de ellas? Comprender también nos permite a saber, oye, ¿cuáles son entonces las necesidades diferenciadas? Porque nuevamente, una medida no puede ser idéntica para todos, debe responder a las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. Y ojo, en su diversidad, según su edad, su origen étnico, si tiene algún tipo de discapacidad, y todo ello me debe permitir adoptar mejores medidas. Es como cuando uno va al doctor, ¿no? Si un doctor que de repente no es especialista en una temática, solamente se queda en una mirada superficial, la medicina que me entregue no va a atender de manera efectiva lo que me está produciendo el malestar. La herramienta te permite mirar mejor ese problema y formular una mejor medida. Esa es un poco la idea y por eso hay que analizar este problema público con este y otros enfoques transversales, ¿no? Como les decía, el enfoque de interculturalidad, de discapacidad, ¿no? De derechos en manera general, muy, muy importante porque va a contribuir a atender y progresivamente, ¿no? Eliminar esta problemática. Entonces, analizar la corrupción desde este enfoque me permite identificar estas asimetrías de poder, me permite analizar la influencia de los roles y los estereotipos de género en la toma de decisiones, como un policía de pronto me pide, ¿no? Que no solo le pague, ¿no? Con dinero, sino también con mi cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque hay una idea, ¿no? De que las mujeres, ¿no? Muchas veces no nos ven como sujetos de derecho, ¿no? Ya desde que te pide el dinero ya no te ve como sujeto de derecho, pero aún más, ¿no? Pidiendo, en este caso, una conducta sexual. Entonces nos permite también comprender cómo se configura y se ejercen las relaciones de poder y comprender cómo estas desigualdades inciden en su manifestación y en sus efectos. Y aquí un tema que además me parece también súper interesante, de cómo está relacionada la corrupción con la desigualdad, ¿no? Y también desmitifica, ¿no? Muchas veces, yo me acuerdo, ¿no? Y todavía está en la percepción, ¿no? Que ojo, puede responder a una realidad también, pero hay que profundizar más, ¿no? Dicen, no, las mujeres policías son menos corruptas, o también las mujeres en general, no son las policías, las mujeres son menos corruptas. Y aquí una data que me pareció bien interesante, ¿no? De la Defensoría del Pueblo, un reporte, seguramente lo han visto, el reporte número 8 de mapas de corrupción de diciembre del 2025, que menciona, ¿no? Analiza las sanciones por corrupción que se han, ¿no? Brindado del 2017 al 2024. Y menciona, por ejemplo, ¿no? Del total, ¿no? De personas que han sido sancionadas por corrupción, señalan que el 82.6% de sancionados por delitos de corrupción son hombres. 82.6%. Mientras que las mujeres son solo 17.4%. Y aquí, ¿no? Una mirada avesada dirá, ya ven, las mujeres somos puras, mejores, honestas. Muchas mujeres lo somos y también muchos hombres lo son. Aquí, si profundizamos y miramos más allá de la data, como lo ha hecho en este caso, me pareció interesante la Defensoría, señala, esta sobrerepresentación masculina se debe, no que los hombres son más corruptos, sino refleja justamente patrones estructurales de acceso a cargos de poder en el sector público. ¿Quiénes están en el poder en el sector público? ¿Quiénes ejercen quiénes están hoy en día? ¿No? Hace poco salió el informe de Servir, ya no lo puse porque la verdad es que es mucha data, pero las invito a mirar este informe de Servir, cada año lo saca, sobre la mujer en el sector público, ¿no? Entonces,
lo que mencionan acá es que la administración estatal y en particular las áreas de decisiones estratégicas y manejo de recursos han estado históricamente dominadas por hombres. De ese modo, la baja participación femenina podría estar mediada, podría, ¿no? Hay que profundizar en el análisis, pero interesante la hipótesis, podría estar mediada por una doble exclusión. Al no estar en acceso a cargos de decisión, tampoco tengo posibilidad de estar expuesta a riesgos, ¿no? De producir determinados comportamientos que atentan contra la integridad pública o también contra la corrupción o generan corrupción, ¿no? Entonces, interesante me pareció, porque creo que es importante que profundicemos en los análisis que hagamos, ¿no? Cada una, si es oficial o trabaja en alguna oficina de integridad pública, hagamos ese esfuerzo de profundizar un poco más cuáles son los riesgos que afectan la integridad pública, tanto de corrupción como en conducta funcional, en nuestras entidades y cómo eso está relacionado con esta situación de desigualdad, de discriminación, de estereotipos de género. Eso es muy, muy importante porque las medidas que adoptemos tienen que ser mucho más finas si queremos cambios reales. Un poco quería mostrar esta evidencia y cerrar un poco con ¿para qué sirve entonces, ¿no? El enfoque? Me permite, ya pensando en temas de corrupción, ya bien aterrizado, me permite identificar riesgos de corrupción en conducta funcional que afectan la integridad pública, incluyendo aquellos que han sido normalizados o invisibilizados. Por ejemplo, ¿cuántos estereotipos de género guían decisiones arbitrarias en la contratación, en el ascenso o en la asignación de funciones? Escuchamos, ¿no? Muchas veces, pero no juzgamos. Ahí se aplica ese trend, ¿no? Que en un momento estaba muy... Pero tenemos que juzgar, tenemos que visibilizar cómo está nuestra cultura de integridad en nuestra entidad, en el trabajo, si sea público o privado, con relación a estos estereotipos. ¿Los estamos tolerando? Escuchamos cómo muchas veces al momento de tomar decisiones, estas decisiones están basadas en estereotipos y por lo tanto es un riesgo de corrupción y de inconducta funcional, también dependiendo, obviamente, ¿no? De si cumple o no con todos los componentes, pero es algo que tenemos que ver. Cuando nos dicen, ¿no? Por ejemplo, o ahí alguien menciona, ay, es que las mujeres son las que siempre piden, ¿no? Permisos para ir al Día de la Madre, Día del Padre, todo, ¿no? El colegio, ay, no, ya tiene hijos, qué complicado. Eso es un estereotipo. Es un estereotipo. Sí, uno dirá, oye, varias me piden, ¿no? Porque están ejerciendo un derecho también, pero muchos hombres también, y hay que preguntar, no lo piden, no porque no quieran, sino porque cuando han deslizado esa solicitud también, ¿no? Esos permisos, han recibido también respuestas que tras esas respuestas hay estereotipos de género. Y yo, por ejemplo, las he escuchado, tanto para mi persona como para mis colegas, ¿no? Como que le dijeron, oye, pero ¿tú qué hablas, no? Si no tienes esposa, ¿acaso para que vaya? Oye, ¿qué tiene que ver que tenga la esposa o no? ¿O una pareja o no? Yo quiero ir a ver a mi hijo que se ha accidentado. Pero ya estaba, ¿no? El estereotipo, no, es que eso lo debe ver tu esposa, tú no. La mujer, tú no. Porque hay un estereotipo que la que cuida a los hijos, ¿no? Son las mujeres. Los hombres cuidan, pero de otra manera, con la plata. Esos son estereotipos. Y son estereotipos que se reflejan justamente en la vida cotidiana y son invisibilizados. Por eso el enfoque también te permite visibilizar cómo estas desigualdades estructurales inciden en la corrupción y yo ahí añadiría también inciden en vulnerar la integridad pública de los servidores, ¿no? Y también, ¿no? De alguna manera fortalecen la discriminación y la violencia. Pero también el enfoque te permite, porque el enfoque no solamente analiza la realidad así, ¿no? Para quedarse en lo abstracto, sino para tomar medidas. Y medidas que te permitan prevenir estos abusos de poder en contextos de relaciones asimétricas. ¿Cómo puedo prevenir esta situación? Justamente es la gestión de riesgos. Tengo que identificar dónde y de qué manera. ¿Para qué?
para asegurar que las personas puedan ejercer sus derechos plenamente y que no dependan de una decisión discrecional o de condiciones, ¿no? También indebidas. Muchas veces hasta, nuevamente, son prácticas tan usuales que las hemos invisibilizado, ¿no? Viene alguien y te dice, mi desayunito, y mi besito, ¿por qué tengo que darte yo un beso? ¿No? Ay, es una broma. No hay una broma tras eso, ¿no? Y aquí, y por eso aquí ya más o menos ya vamos cerrando, bueno, esto es una reflexión de verdad que bastante interesante, que podríamos estar todo el día, creo, pero es importante que vayamos observando, mirando nuevamente y preguntándonos, ¿no? Y aquí quería hacer a modo de ejercicio algunas preguntas, ¿no? De reflexión sobre la corrupción desde un enfoque de género. Podemos preguntarnos, ¿quién tiene el poder? ¿Quién? ¿Quiénes son quienes tienen el poder? Primero, ¿quién depende de ese poder? Son preguntas importantes, porque no es que alguien, no, ese alguien tiene características y tiene una posición también de privilegio, y que no solamente está basada en su función, sino también en un contexto social. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué roles de género se encuentran presentes en la persona que realiza el uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada? ¿Qué roles están en ese momento presentes, se están expresando en esa conducta? Más allá de la sanción que se dé, aquí la labor de la oficial o del oficial es muy importante porque tiene que tomar también medidas para prevenir, para que esto no suceda. ¿Qué beneficios se obtienen? También es otra pregunta que tenemos que hacernos. Un beneficio es dame un besito, dame un chocolate, o ya lo otro, ¿no? Un comportamiento, ya el besito es un comportamiento sexual, ¿no? Y además, ¿no? Puede todavía escalar a los otros tipos de comportamiento, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son los beneficios irregulares que perciben, ¿no? Que persiguen las mujeres y hombres en su diversidad? ¿Estos beneficios irregulares son idénticos en los dos casos o en unos priman otros? Y eso es importante analizar y a partir de ello adoptar medidas. ¿Son similares o son diferentes? ¿De qué depende? Y la cuarta pregunta, ¿no? ¿Quiénes se ven más afectados? ¿La corrupción afecta de manera diferente a mujeres y hombres en su diversidad? Creo que, ¿no? Cae de madura también la respuesta, pero es importante que no quede en una ponencia, en una conferencia, en una reflexión, sino que se aterrice ya en la realidad, en el trabajo que realizamos. Entonces, para ello, sobre todo en esto que puse en rojito, ¿no? Lo que hay beneficios se obtienen, la idea, ¿no? Un poco que ya vamos cayendo y viendo a propósito de esta discriminación estructural que existe todavía contra las mujeres, en el caso de las mujeres, por la discriminación estructural en la que vivimos, el beneficio indebido no siempre es económico, ¿no? Porque las relaciones de poder en contextos de desigualdad de género no se estructuran únicamente en torno al dinero, no es una desigualdad únicamente económica, sino también es una desigualdad de control sobre el acceso a derechos, a oportunidades y a decisiones, y también de cosificación, yo diría, de las mujeres, ¿no? Aquí, ¿no? En estos contextos, los estereotipos de género que hemos visto, he puesto un video para que tengamos varios ejemplos de estereotipos de género que se producen en nuestra vida cotidiana, que además esos estereotipos de género nos posicionan en una situación de subordinación o no, ¿no? Ya se acuerdan ustedes del secretario que llegó y le dijo, no, ya terminó, porque, no, yo soy el secretario, ¿qué? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Cómo tú vas a ser un secretario? Nos ponen, ¿no? Este poder, ¿no? El estereotipo me sube, me baja, me posiciona, ¿no? En una situación. Y además también en contextos, ¿no? Donde existe dependencia, puede facilitar que el poder se ejerza mediante estas exigencias de favores personales o de naturaleza o connotación sexual, en lugar de estos beneficios indebidos económicos. Y esto ocurre también, y es importante también ahí resaltar, porque quienes se encuentran en una posición de desventaja, ¿no?
tienen menores márgenes de negociación, menos poder, ¿no? También muchas veces menor acceso a redes de apoyo, porque aunque digamos que existen, lo cierto es que cuando se denuncia muchas veces, no todos los casos, felizmente, si no tienes una red de apoyo adicional a la que te ofrece la entidad, es decir, tu familia, que comprenda también y entienda, porque como digo, este es un problema estructural, la mayoría de nosotros estamos inmersos y nos es difícil muchas veces identificarlo, ¿no? Está sola, básicamente, sola, ¿no? Y esto genera, obviamente, mayores barreras para que yo denuncie o resista también esta situación. O muchas veces yo alargo la situación porque como no está visto, no está todavía visibilizado como conductas que atentan contra la integridad de las personas, afectan la integridad pública, están normalizadas, es mucho más complicado. En consecuencia, el beneficio indebido, ¿no?, se configura entonces en función de la relación de poder existente. Y nuevamente, mayormente no adopta, ¿no?, necesariamente o únicamente formas económicas, sino también formas no económicas que vulneran mis derechos, vulneran mi dignidad, vulneran a las personas. Ya a modo un poco de conclusión, cuando el poder se ejerce en contextos de desigualdad, ¿no?, como el que vivimos hoy en día, el beneficio indebido no siempre se paga con dinero cuando se trata muchas veces de mujeres, cuando se trata de esta discriminación estructural, sino se impone sobre las personas y se configuran muchas veces estos casos de hostigamiento sexual, delitos de acoso sexual y delitos de cohecho pasivo. Muchas veces pensamos que, hostigamiento sexual, delitos de acoso sexual, de repente lo ve Recursos Humanos, ¿no?, la comisión, pero no, en realidad, y tenemos que posicionar en nuestras entidades públicas que cualquier acto, ¿no?, de conductas que evidencien estereotipos de género, ¿no?, hostigamiento sexual, delitos, ¿no?, al acoso sexual, que nuevamente muchas veces lo invisibilizamos, lo hemos normalizado, daña a la cultura de integridad de la entidad, daña a las personas y tiene un impacto completamente negativo e invisible. Y es importante atenderlo y gestionarlo. Y sobre todo ir ya pensando que ese hecho no es individual, no es ajeno, no es un caso más, ¿no? No, aquí no pasa, salvo, no es salvo, responde un contexto donde existe en un país desigualdades estructurales y asimetrías de poder. Por lo tanto, no podemos solamente pensar que sucedió, o puede que sí, puede que no. Es muy probable que sí, porque responde a ese contexto. Finalmente, y ahora sí cierro, y cierro con una pregunta: ¿qué puede hacer la Oficina de Integridad para identificar y prevenir riesgos de corrupción e inconducta funcional que se configuran en contextos de desigualdad y discriminación estructural como los que tenemos en nuestro país? ¿Qué puede hacer? Muchas cosas se pueden hacer, empezando con algo que todavía en nuestro país es un pendiente: la articulación y la coordinación. Las políticas, todavía es un reto en nuestro país, es que las políticas no se articulan, ¿no? Cada una tiene sus metas, sus planes, y no se piensa de manera articulada y de manera eficiente, además. Aquí, a modo de una reflexión que ya vengo realizando ya algunos años, es importante incorporar en los planes de los mecanismos de igualdad de género que todavía existen en nuestro país, ¿no?, y esperemos que continúen, porque son quienes impulsan también cambios en este problema público, en esta discriminación estructural. Hay que incorporar en dicho plan acciones vinculadas a la integridad pública, ¿no? Por ejemplo, establecer con ellos, ¿no?, de manera articulada, acciones para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública desde un enfoque de género, ¿no?, en especial en los servicios que brindan. Potenciar, mejorar los códigos de conducta, evidenciar justamente este problema estructural. Realizar también políticas de incentivos y reconocimiento al personal por su desempeño ético sin estereotipos de género. Disposiciones también para asegurar realmente en la meritocracia, considerando estas desigualdades.
Y, bueno, una comunicación también, que yo creo que es importante, esta relación entre integridad pública con la igualdad, ¿no? Va de la mano con la no discriminación y con el derecho a una vida libre de violencia. Y aquí, ¿no? Un llamado para los colegas que puedan estar en estas oficinas a intentar realizar esas acciones, no esperar al 8 de marzo, al 25 de marzo o al día de del no hostigamiento sexual. No, hay que hacerlo de manera permanente, que realmente se comprenda y se entienda que no son días, es parte de la cultura de integridad en nuestras instituciones. Entonces, viendo, ¿no? Esta es fundamental que la política, ¿no? Nacional de integridad y lucha contra la corrupción, que ya se está actualizando, se implemente de manera articulada y alineada con la política nacional de igualdad de género. Eso es un reto que sí se puede realizar y es muy importante que vaya de manera articulada. De esa manera, ¿no? Vamos a ser más eficientes y vamos a poder garantizar, ¿no? Que la prevención y la sanción de la corrupción considere ese contexto de discriminación estructural. Y vamos a contribuir también, ¿no? A evitar esas desigualdades históricas que se reproducen todavía hoy en día. Finalmente, ya no me alcanza más tiempo, llegué exacto, no lo puedo creer, hay una opinión muy valiosa, muy importante, espero que todos y todas la conozcan y si no, descárguenla, revísenla con tranquilidad, me parece que merece un espacio para solamente conversar sobre esta opinión técnica de la Secretaría de Integridad Pública, lo emitió el año pasado, casi en el marco del 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se refiere en atención a una consulta que se le hizo sobre qué procedimiento deben de seguir, ¿no? Las oficinas frente a denuncias por hostigamiento sexual, acoso sexual, que tomen conocimiento, ¿no? Muchas veces, como les decía, ¿no? A partir de la práctica, yo he visto que muchas veces no se sabe qué hacer, ¿no? Oye, ¿lo tomo yo, no lo tomo yo? Pero para eso está ORH, para eso está tal. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Y me parece muy interesante, ¿no? La opinión que han emitido respondiendo a esa pregunta. Y en respuesta a esa pregunta, me gustaría, ¿no? Hay varias cosas que podemos todavía mencionar, las voy a señalar así y me voy a quedar en una en especial. Lo primero es que realmente de manera muy clara menciona, ¿no? No solo qué es el hostigamiento sexual, sino qué constituye, ¿no? Lo dice claramente que es una falta administrativa de carácter laboral, ¿no? Y que además, ¿no? Es una conducta sexual, ¿no? Que se basa, porque muchas veces se piensa y también se tiene unas ideas extrañas que no son propias de la normativa, y aquí lo menciona claramente, que es una conducta sexual o sexista, no deseada, o sea, estereotipos de género, ¿ah? ¿No? Que es no deseado y que se expresa mediante actos físicos, verbales o gestuales. Y por lo tanto, ¿no? Su vía es la vía administrativa. Ese es el hostigamiento sexual. Por eso les digo que es importante ahí esta relación entre integridad e igualdad. Y de otro lado, ¿no? También dice y menciona, ¿no? Que hoy en día, ¿no? Ya la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el término ventaja o beneficio en los delitos de cohecho pasivo no se limitan únicamente a aspectos de carácter económico o patrimonial. También comprenden favores o conductas de índole sexual solicitadas o aceptadas en el ejercicio del cargo público. ¿Por qué? Porque constituyen un uso indebido de la función para obtener una satisfacción personal. Esto me parece muy importante porque muchas veces no, esto será hostigamiento, no es un acto de corrupción. Además, solo le dijo, no, ya vemos acá que se va aterrizando y se va mencionando qué es y qué implicaría entonces este cohecho de tipo pasivo, ¿no? Y de otro lado, también menciona, ¿no? Una cosa es el hostigamiento sexual y otra es el acoso sexual. Yo sé, las palabras a veces nos complejizan, pero quienes estamos y tenemos un compromiso para eliminar la corrupción y fortalecer la integridad pública, tenemos que tener claridad de estos conceptos. El acoso sexual, ¿no? Como sabemos, está tipificado como delito. Entonces, es importante que podamos, ¿no? Entender y comprender también que tiene otra vía, ¿no?
su tratamiento. Y en ese sentido, y esta parte me parecía súper interesante porque decía, y yo creo que tenemos que entenderlo, comprenderlo y difundirlo, ¿no? La lucha, ¿no? La lucha contra la corrupción, ¿no? En el marco de esa lucha contra la corrupción, si bien no existe una tipificación expresa en el ordenamiento jurídico vigente que establezca la denominada corrupción sexual, ¿no? Porque ya se ha estado mencionando el año pasado, la Secretaría de Integridad Pública ha generado varios espacios de reflexión junto con otras entidades, también otros organismos como GIZ, ¿no? Varios, Basel también, Proética mismo y también el IDEPUC, en fin, varios han estado ya pensando, reflexionando y también académicos, académicas, sobre lo que es la corrupción sexual y hasta en un momento se impulsó, ¿no? Como un proyecto de ley que se establezca ello como tal, ¿no? Que se mencione corrupción sexual. Lo que dice la Secretaría me parece súper importante. Si bien nuestro ordenamiento hoy en día no lo denomina como corrupción sexual, sí se tramita y se sanciona en la vía penal como cohecho pasivo y en la vía administrativa como hostigamiento sexual. Yo creo que con eso nos da la salida no solamente jurídica, sino también entender de que porque no exista corrupción sexual, entonces está permitido. No, es un delito y también, ¿no? Corresponde a una falta disciplinaria. Esto me parece muy importante y culmino, y ahora sí, la verdad, voy a culminar con este llamado. Yo la llamaría llamado, no es seguramente, pero me gustó como último párrafo de esta opinión, porque dice y menciona cuál es el rol, ¿no? De la Oficina de Integridad Institucional, un rol tan importante además que viene implementándose de manera decidida en todas las entidades públicas, yo diría, y que realmente ha cobrado mucho esfuerzo y mucho compromiso por quienes la integran. Y aquí menciona que corresponde, ¿no? Destacar ese rol conductor de esta oficina en la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, en razón de lo cual su función, y aquí por eso me parecía muy importante, su función no solo se limita a canalizar, ¿no? Llega, lo canalizo y derivo esa denuncia. No, no basta con canalizar y derivar. Debo de ejercer una labor estratégica en la prevención de la corrupción, pudiendo incorporar en dicho proceso, miren, esto es muy importante, incorporar en ese proceso una perspectiva de género, con la finalidad de evaluar apropiadamente los riesgos y evitar la ocurrencia de prácticas corruptas basadas en la solicitud o aceptación de, yo siempre voy a poner comillas, favores sexuales, porque en realidad no es un favor, no es una violación, pero bueno, ¿no? La aceptación de conductas sexuales en sus procesos más vulnerables. Entonces, creo que esto es muy importante y no lo dice, pero yo les recomiendo, ¿no? Espero, ¿no? Tengo fe siempre en que todos los mecanismos de igualdad de género sean fuertes, sólidos, lo que he visto en el trabajo que he realizado en los últimos años. Creo que es importante esta articulación de esta oficina y estos mecanismos. No lo dice la Secretaría de Integridad, pero les recomiendo porque creo que de esa manera vamos a fortalecer no solamente la integridad pública, sino también la prevención de la violencia y asegurar realmente el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito laboral. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora. La verdad ha sido de mucha ayuda, un tema muy interesante, doctora Jessica, el tema de la ponencia del día de hoy. Vamos a pasar a las preguntas que ha realizado, las preguntas más concisas por el tema del tiempo. ¿Cómo nos podría explicar usted qué sería la diferencia entre coima, el realizar un favor y un regalo, ¿no? Dentro de la función pública. Coima, regalo, ¿y qué más? Y un favor, realizar un favor. El realizar un favor sería considerado como una coima. Yo creo que, bueno, eso realmente es una pregunta más que compleja. Bueno, puede ser, sí, es un poco compleja, pero no creo que podamos hacerlo de manera tan abstracta, ¿no? Porque aquí lo importante, creo, más allá de cómo lo califiquemos y lo diferenciemos, lo importante es entender
que no estamos actuando de manera indebida. Eso es lo primero. Y ahí más bien preguntaría, ¿recibir un regalo es una actuación indebida en el ámbito estatal? ¿Sí o no? Mi primera pregunta. ¿No? Hay toda una política justamente de no recibir regalos, ¿no? Yo recuerdo cuando hemos estado implementando los modelos de integridad, sobre todo en el ámbito regional, se mencionaba y se decía, oye, pero ¿cómo en el ámbito regional no vamos a recibir lo que la población nos lo dice? ¿No? No, hemos hecho algo y muchas veces ellos, como una especie de agradecimiento, como una especie de reconocimiento de nuestra gran labor, nos piden, ¿no? Nos traen comida, o, ¿no? Sí, mayormente era, le denominaban en un espacio la comelón. Y es más, casi todo ese espacio no llevaba ese día comida. Entonces, pero ¿cómo? Van a sentir que los estamos, ¿cómo me decía? Despreciando. Entonces, sí, ¿no? Puede afectar definitivamente la cultura de integridad, el recibir algo a cambio de un servicio que yo debo de brindar. Yo creo que muchas veces los ciudadanos y las ciudadanas actuamos de esa manera porque estamos tan acostumbrados a no recibir un buen servicio muchas veces, ¿no? Y no mirarnos como ciudadanos y ciudadanas, sino como alguien que recibe, ¿no? Un favor, cuando en realidad es mi derecho. Y yo por mi derecho no tengo que entregar nada, porque es lo que debo yo de recibir del Estado y el Estado debe brindar eso. Entonces, creo que es atender esa idiosincrasia y lo atendemos, lo gestionamos desde un inicio, desde que empiezo la obra. Hago comprender y entender de que no es que, obviamente yo he hecho un buen trabajo, he gestionado, yo sé que para sacar una obra se tiene que hacer el expediente técnico, trabajar, gestionar, que es algo que en este país muchas veces no queremos hacer. Y la gestión implica trabajo. Y está muy bien, para eso estamos en el Estado, para gestionar, para apalancar, para que la ciudadanía reciba lo que debe de recibir. Y tenemos que desde un inicio dejar claridad de eso a los ciudadanos. ¿Para qué? Para que se conviertan en ciudadanos, no en beneficiarios, son ciudadanos, merecen recibir ese trato y frente a una situación de esa naturaleza podemos hasta reconducir eso que finalmente a veces uno no puede, ¿no? A mí me ha pasado también hace muchos años, me acuerdo, cuando estaba brindando, ¿no? En el marco de un voluntariado, me acuerdo, asesorando a las personas, un señor vino con su esposa muy humildes y que a toda costa querían entregarme un pastelito. Entonces yo me acuerdo en esa época, no se preocupe, y casi que el señor se puso a llorar, ¿no? Entonces, y en ese momento conversamos, dialogamos. Yo creo que el diálogo es lo más importante, comprendernos, entendernos y que comprendan y entiendan la importancia de ser neutrales, de que mi labor no se vea empañada y que quede en el imaginario de que yo estoy realizando algo porque recibo algo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y bueno, claro, coima, ¿no? Que puede llamarse, denominarse de otra manera en términos más jurídicos, nuevamente cae también en esta situación, ¿no? Donde yo, a cambio de algo, ¿no? Recibo finalmente, no sé, pues una gaseosa, una plata, en fin, ¿no? O hasta algo, una conducta sexual. Todas ellas vulneran la integridad, ¿no? La integridad pública y muchas de ellas configuran no solamente inconductas funcionales, sino también actos de corrupción. Entonces yo creo que es importante tener esa claridad, al menos del marco general, y después ya podemos ver los tipos, en fin, ¿no? Pero sí, estas tres para mí son lesivas, de igual manera. Gracias, doctora. Y pasamos a la última pregunta por esta cuestión del tiempo, que es un poco incómodo. Pero ¿se ha previsto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estos casos de corrupción? ¿Ha habido alguna medida que quizás ellos hayan tomado? ¿Canales de denuncia? ¿Qué nos podría comentar usted, doctora?
Mire, más que no he profundizado en el caso del Ministerio de Trabajo, pero algo que me olvidé de comentarles y que creo que tiene que ver con la prevención. A mí me importa y sobre todo he focalizado mi trabajo en la prevención de la violencia, de la discriminación y sobre todo de la corrupción. Creo que medidas como las que, por ejemplo, ha emitido el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de la Mujer, ustedes seguramente ya han visto que hay espacios donde uno, como empresa, ¿no? En el caso del Ministerio de Trabajo es como empresa, pero también en el Ministerio de la Mujer, las empresas, para asegurar justamente su compromiso como instituciones privadas, de eliminar toda forma de discriminación, de violencia y de corrupción, pueden acceder a una serie de mecanismos para poder y realizar además una serie de acciones para poder contar con una, quiero acordarme bien el nombre, pero con una especie de, ay, tiene un nombre, certificación, ¿no? Una certificación de que mi entidad, en el caso del Ministerio de la Mujer, de que mi entidad es una entidad libre de violencia, ¿no? Tiene que cumplir y, con una serie de criterios que te orientan justamente a tomar mejores medidas para eliminar la violencia, la discriminación y la desigualdad. Y de otro lado, el Ministerio de Trabajo también, este año, me parece, hace poquito, ha emitido también una especie de acreditación, ¿no? Ahí con cargo a pasarles esta información encantada, eh, para las empresas, para asegurar de que las empresas realmente cumplen con estándares de derechos humanos, donde también están involucrados, obviamente, la atención a la desigualdad, a la discriminación y a la corrupción, ¿no? Entonces creo que esos aspectos nos podemos, yo creo que centrar como mecanismos para prevenir, ¿no? Buscar acciones concretas, reales, que evidencien el compromiso tanto de las entidades públicas como privadas. A veces nos centramos en contar con una certificación. Más allá de la certificación, intentemos que ese sea un medio para asegurar de que realmente se consolide un clima, ¿no? Sobre todo una cultura de integridad en nuestras instituciones. Muchas gracias, doctora. Con esto concluimos la conferencia del día de hoy, Jueves de Integridad, haciéndoles extensiva la invitación para que puedan unirse al grupo de WhatsApp y estar al tanto de las conferencias que pasamos semana a semana, de los cursos que tenemos en nuestra plataforma del aula virtual. También se les ha pasado el enlace para que puedan revisar las páginas y la biblioteca virtual. En cuanto agradecemos, doctora, su participación en esta conferencia, esperando también que haya sido de agrado de todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, Frecia. Y nada, solamente decirles que pueden, igual, cualquier duda, pregunta, consulta que tengan, me pueden escribir a mi correo electrónico. No sé si lo llegué a pasar o también si gustan, pueden añadirme en el LinkedIn y encantada de poder seguir debatiendo sobre estos temas tan importantes y necesarios en nuestro país. Gracias. Gracias. Buen día. Buen día.